Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos nuevamente en el espacio del Grupo Parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional Voz Parlamentaria. Este espacio ha sido diseñado para informarle a usted del trabajo que las diputadas y diputadas de este grupo parlamentario están realizando dentro de la Asamblea Legislativa a favor del pueblo salvadoreño. Este día nos acompaña el diputado Calixto Mejía. Él es diputado del FMLN por el Departamento de la Libertad y dentro de la Asamblea trabaja desde las comisiones Financiera y de Economía. Diputado, gracias por acompañarnos. Sí, gracias a ti y un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Quiero aprovechar esta oportunidad que me dan para, aunque un poquito extemporáneo, ¿no? Pero vale todavía la felicitación a todos los padres responsables, obviamente, ¿verdad? Con su familia, con sus hijos, con sus hijas. Y también aprovechar para adelantar un saludo a todos los maestros, maestras, ¿no? Que este mes también se celebra el día de ellos y de ellas, y qué bueno, porque sobre esas manos hemos pasado todos y todas, y sobre esas manos pasarán también las futuras generaciones. Así es que un gusto estar acá contigo. Así es, diputado, y ese saludo para los padres y los maestros también es extensivo en nombre de todo el grupo parlamentario de las diputadas y diputadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Diputado, antes de iniciar a los temas que hemos acordado informarle a la población a través de este medio, quisiera que nos diera un breve análisis. El día de ayer, durante la sesión plenaria, todos los ministros y ministras vinieron a rendir el informe del primer año de gestión en sus diferentes carteras de Estado, del primer año de gestión del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y nos informaron a la población sobre los logros alcanzados. Sí, claro. Esto está hecho se hace, mejor dicho, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República. Es un acto, digamos, que reviste un alto simbolismo político, en el cual el órgano ejecutivo, el presidente de la República, por medio de sus ministros y ministras, vienen ante el órgano legislativo a informarle al órgano legislativo, pero por medio del órgano legislativo también a todos los salvadoreños y salvadoreñas de lo que han estado realizando en el año que recién ha terminado. Por lo tanto, es importante para el país que todos los titulares vengan, así como ocurrió el día de ayer, acudan con informe. Bueno, algunos los trajeron de manera física, ¿verdad? El documento. La mayoría también los trajo de manera digital, se lo entregan a las comisiones, la junta directiva lo pasa a análisis de las comisiones respectivas según sea la especialidad de la comisión. Por ejemplo, el informe que presenta el ministro de Hacienda va a la comisión de Hacienda, el que presenta el ministro de Trabajo, la ministra de Trabajo y Previsión Social va a la comisión de Trabajo, el ministro de Economía va a la comisión de Economía, y así sucesivamente. Entonces fue muy importante porque cada titular, ministro o ministra, tuvo un espacio de tiempo, igual ha ocurrido así en años anteriores, para en resumen trasladarle al Pleno Legislativo lo que se ha hecho, los logros, como tú lo has mencionado, de ese arduo trabajo que sin lugar a duda ha estado realizando el presidente, el vicepresidente y todo el gabinete de gobierno para cumplir los compromisos que adquirimos con los salvadoreños y las salvadoreñas, y por las cuales la gente nos dio el respaldo, le dio el respaldo al gobierno del FMLN, y ahí están los logros. Hemos tenido en estas últimas semanas, voy a decirlo de esta manera, una serie algunas piezas de correspondencia que diputados principalmente de Arena han interpuesto a la Asamblea Legislativa pidiéndole informes a los titulares, o inclusive hubo hace algún par de semanas una intención de pedirle al presidente de la República un informe de cómo se ha estado ejecutando el programa de un programa del paquete escolar. Y entonces ahí tienen por excelencia toda la información que ellos requieran, y no solo que ellos, sino que todos los parlamentarios y que todo el país pueda requerir, aparte de todos los mecanismos que ya tiene el gobierno cuando se le pide información. El presidente el 1 de junio expresó, si tú te recuerdas, que había atendido más de 30,000 solicitudes de información en las distintas instituciones.
Así es, todo esto también tiene que ver con un tema también de transparencia. Así es que fue, digamos, una plenaria en la mañana, ¿no? Una plenaria muy positiva, porque de esa manera es como se informa también a la gente una vez más de cómo estamos trabajando para sacar adelante al país. Precisamente, diputado, y quizás extenderme un poco en este tema, y es que vienen los ministros y presentan ese informe de trabajo durante este año, pero en ese informe de trabajo, y como muchos lo decían, agradecían el trabajo coordinado con los diputados y diputadas de esta asamblea, porque ustedes también tienen mucho que ver en esa coordinación para llevar desarrollo al pueblo salvadoreño, para lograr esos importantes avances. No, sin lugar a dudas, yo siempre he pensado que una de las normativas principales que el Congreso emite cada año, apegado a la Constitución, es la aprobación de la Ley General del Presupuesto, que va a regir para el siguiente año, y también la Ley de Salario, ¿no? También para todo el sector público. Entonces, cuando se aprueba la Ley General del Presupuesto, ahí van todos los recursos. Por ejemplo, en el caso de este año que está transcurriendo, el año fiscal que está transcurriendo, estamos hablando de casi 5.000 millones de dólares, 4.800 y tantos millones de dólares que se han aprobado aquí por parte de la Asamblea Legislativa, sin los votos lamentablemente, sin los votos de Arena, pero que al aprobarse ha sido lo que les ha llegado a los titulares que vinieron ayer a dar su informe y que han expresado cómo de manera clara, transparente, han estado manejando los recursos tuyos, los recursos míos, los recursos de los salvadoreños y de las salvadoreñas, y están cumpliéndole, haciendo todo el esfuerzo de cumplir con lo que nos comprometimos. Bueno que ellos reconozcan que ha habido todo un trabajo articulado, coordinado, ¿verdad? Más que todo con los que queremos construir El Salvador, construir el país, no bloquearlo ni estancarlo, sino que siga adelante, y eso es parte de la coordinación y, como dice la Constitución, también de la colaboración que debe de haber entre los órganos del Estado, en este caso de la Asamblea Legislativa para con el gobierno del Ejecutivo. Entonces, es bueno que eso también ellos lo reconozcan, y esto no solo hay que mantenerlo, sino hay que fortalecerlo, hay que profundizarlo, porque, por ejemplo, en las distintas comisiones, hoy por hoy, hay una cantidad de leyes que están ahí esperando que se discutan, se analice, se profundice y que prontamente se aprueben, y eso les va a ser para muchos de ellos y para el país también herramientas importantes para enfrentar los desafíos que tiene la micro, la pequeña, la mediana empresa, en el tema de seguridad, en el tema económico, en el tema de empleo. Por lo tanto, esa articulación y esa coordinación debe de profundizarse en los próximos meses, ¿no? Diputado Calixto Mejía, usted hablaba de la administración de los recursos, de esos recursos que son suyos, son míos, son del pueblo salvadoreño. Y precisamente en estos últimos días se ha incrementado la discusión de un tema muy importante como es las pensiones en nuestro país. De muchos es de conocimiento, pero también hay nuevas generaciones que quizás desconocen un poco el tema. Las pensiones en nuestro país se privatizan en el año 97. 96. Sí. 96. Si usted pudiera contextualizarnos cómo se da esto de las privatizaciones y cuál fue la postura del FMLN y cuál es la postura actual frente a las privatizaciones de las pensiones. Este tema es un tema muy importante y muy, no solo de presente, sino también de futuro, para ti, para mí, para usted, amigo y amiga que ve el programa, y no solo necesariamente si está cotizando, y no también necesariamente si está o no laborando, porque en la medida que las personas van ingresando al mercado laboral, muchas de ellas cotizan, ¿verdad?, de su salario, les descuentan de su salario para un propósito. El propósito que tienen los sistemas previsionales es evitar la pobreza en la vejez. Eso es el principal objetivo de todo sistema previsional. Entonces ocurrió que en la década de los 90 en América Latina, en el mundo, pero hablemos de América Latina,
y como parte de América Latina, nuestro querido El Salvador, se dio toda la ola privatizadora de muchos de los activos del Estado, bienes del Estado, construidos con el sacrificio de generaciones de salvadoreños y salvadoreñas. Y en ese marco, en varios países, incluyendo el nuestro, tomaron la decisión de privatizar el sistema de pensiones, que antes de ese año era el tema previsional, era administrado, era visto por los gobiernos por medio, en este caso particular, por medio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y por medio del Instituto Nacional de Empleados Públicos. También hoy ya existía también el sistema de pensiones relacionado con la Fuerza Armada, ¿no? El ICFA famoso, ¿no? Entonces, los privatizadores de estas cosas, de estos patrimonios, digámoslo así, en realidad llevaban un propósito principal, que era cómo hacer negocio de tu dinero, de mi dinero, del dinero suyo, estimado amigo y amiga, cómo hacer negocio de eso. Quiero decir esto, el negocio no es malo, los negocios en términos generales no es malo. Yo no estoy cuestionando el tema de hacer negocios aquí o en cualquier parte del mundo. Qué bueno que la mayor cantidad de personas pueda cada vez más ir haciendo esfuerzos de emprendedurismo, esfuerzos de micro, pequeñas y medianas empresas. Ese no es el tema. El problema es que no sea rentable. El tema, sí, pero el tema en este caso es que se visualizó que ese dinero que cotizamos, que cotizan los salvadoreños y salvadoreñas, es un gran bolsón de pisto, digámoslo de esta manera, un gran bolsón de recursos que quienes impulsaron la ola privatizadora dijeron, ahí hay una oportunidad para hacer negocio y enriquecernos cada vez más. Y entonces, por lo tanto, el centro de la privatización, como toda privatización, no es, en este caso, traerle un beneficio para los cotizantes, para los que están contribuyendo, sino hacer negocio con ese dinero. Y entonces aquí, porque antes era así la cosa, mira, todas las personas que cotizábamos, yo no cotizaba en aquel momento, pero las que cotizaban, ese recurso iba a parar a un bolsón, digámoslo así, es cierto, un recurso general que permitía pagar las pensiones en la medida que las personas iban ingresando a ser jubiladas, ¿verdad? Entonces, toda la cotización que había de las personas iban a parar a ese fondo con el cual el Estado le hacía frente a todas las pensiones, a todas las personas que requerían una pensión de acuerdo a la ley. Entonces, y no había quien se quedara, por así decirlo, con una ganancia de esas contribuciones. Cuando se privatiza, bueno, entonces ahí hay un principio que es bueno decirlo, que tienen los sistemas previsionales también, que es el principio de la solidaridad. ¿De quién para quién? Del joven o de la joven ingresando o estando en el mercado laboral y cotizando para con la generación que iba entrando a ser pensionada o jubilada. Y el otro tema es el principio de la transgeneracionalidad, que tiene que ver, obviamente, también está relacionado con esto que he mencionado, que tiene que ver con el tema de la generación. La generación de la juventud, ¿verdad? Digamos, siendo solidaria y teniendo como un elemento de solidaridad con el universo de personas que se iban jubilando. Es decir, el día de mañana iba a ser que esos que hoy estaban ingresando, pues los nuevos se iban a encargar, por así decirlo, de eso por medio del Estado. Bien, cuando se privatiza, entonces, en el caso nuestro, tomamos de parámetro el modelo chileno.
los privatizadores en El Salvador y quienes lo impulsaban en América Latina, pero en el caso del Salvador, digamos, tomaron a la base el modelo chileno. La verdad es que fue una copia, y una mala copia, porque toda copia es mala, tú lo sabes, ¿no? En la universidad o en el bachillerato, donde se copia, toda copia es mala. Digo quienes lo hacen, la verdad. Yo invito aquí a que no copien, porque no es bueno eso. Entonces, decías. Sobre todo, diputado, en contextos sumamente diferentes, porque no podemos comparar Chile con El Salvador. Exactamente. La economía chilena en aquellos años y hoy, su desarrollo, su nivel de desarrollo es muy distinta al nuestro, ¿verdad? Sus materias primas, uno de los recursos principales que es una principal fuente de ingreso y que dinamiza su economía es el cobre. No es lo único, pero es el cobre. Muy bien. Entonces fue una mala copia. Entonces la privatizaron, ¿verdad? Y la situación, hubieron algunos supuestos en aquel momento, como cuáles. Dijeron que con la privatización se iba a ampliar la población, que más población entrara al sistema previsional. Han pasado los años, como dice la canción, han pasado los años y ahí están las estadísticas. No ocurrió tal explosión, no lo dijeron así, pero no ocurrió tal incorporación de grandes contingentes de población. Sí, no ocurrió. Dijeron que ese recurso iba a servir para invertirlo en el país, no lo hicieron. En los próximos años, ya vamos a hablar de lo reciente, supongo, ¿no? Entonces, como se verá, el único propósito era tratar de hacer negocio. Yo creo que sí lo han estado logrando, ¿verdad? Diputado, lo interrumpo y claro, con eso nosotros vamos a una pausa. Regresamos en breve con este importante tema, las pensiones, en este espacio del grupo parlamentario Voz Parlamentaria. Gracias por continuar en sintonía de Voz Parlamentaria a través de la televisión legislativa. Estamos conversando con el diputado Calixto Mejía sobre este tema tan importante y que nos compete a todos los salvadoreños y salvadoreñas, como es las pensiones. Hablábamos un poco del contexto de cómo se da la privatización. Prácticamente, diputado, se desnaturaliza, se pierden esos valores fundamentales con los que nace y se pierde totalmente y se convierte en un negocio, como usted lo decía. Sí, y además, pero mencionábamos en el segmento anterior, más o menos cómo funcionaba el sistema de reparto, así se le llamaba, ¿no? El sistema de reparto antes de la privatización. Entonces, de manera concreta, una de las principales cosas distintas que aparecen al privatizar las pensiones es el supuesto de que cada persona, que ahora los cotizantes son, al mes de enero recién pasado, 668,227 personas a las AFP, ¿verdad? Que esta figura surge a partir de las privatizaciones, las administradoras de fondos de pensiones, en donde, de acuerdo a la ley, porque para que se privatizaran se aprobó justamente la ley del sistema de ahorro para pensiones, establece una serie de disposiciones y una de ellas es la existencia de las administradoras de fondos de pensiones, en donde muchas personas por ley fueron obligadas a afiliarse a estas AFP, a cotizar obviamente por ley, ¿verdad? Todo eso en base a ley, y se supone, ¿no? Y así está establecido, y en términos formales así es que hay una cuenta individual para cada quien, donde se contabiliza el recurso que cada quien hemos cotizado o está cotizando. Muy bien, pero el asunto es que al Estado se le dejó la carga de que tenía que hacerle frente, que cuando se acabara el dinero que estaba en ese fondo general antes de la privatización, que eso se le llamaba reservas técnicas,
del Seguro Social y del INPEP, pero principalmente el Seguro Social, cuando se acabara ese recurso. Entonces, vaya, el Estado tenía que hacer frente a los pensionados que ya estaban. Y entonces, la ley, en el artículo del 200 y tanto, establecía que desde el 2007 al 2001, perdón, desde el 97 al 2001, tenía que el Estado ir haciendo una cosa que se le llamó el fondo de amortización. ¿Qué era eso? Es decir, vaya, la ley decía, vaya, de cada presupuesto general de la nación del 2007, perdón, del 97 al 2001, del 97 al 2001, un porcentaje del presupuesto destínelo a un fondo de amortización, señor Estado, para que le haga frente a los gastos de pensiones, para las pensiones de las personas que ya están jubiladas. ¿Se creó ese fondo? No se hizo ese fondo. Ese fue un grave error de las administraciones del Partido Arena. No se hizo ese fondo. Y entonces, de todas maneras, eso ya era parte del recurso tuyo y mío, de los salvadoreños, y ya era un producto de la privatización. Me refiero para hacerle frente a las pensiones, ese costo. Y así está haciendo actualmente. Se calcula que desde que se acabaron las reservas técnicas en adelante y en estos años que están transcurriendo, son como 20,000 millones de dólares. Hay cifras distintas, pero se habla de 20,000 millones de dólares la cantidad de recursos que de los salvadoreños y salvadoreñas tendrá que irse tomando, ¿verdad? En el devenir de los años, he dado esta cifra en total, pero en el devenir de los años, para cubrir los costos de pensiones. Eso es un producto de la privatización. Entonces, por eso digo, se pensó solo en un aspecto de negocio, porque hay que, no solo, pero principalmente o mayoritariamente en eso, porque se dirá, bueno, ¿y cuál es el negocio? Pues es que el negocio es así. De lo que cotizamos ahí en el sistema, ¿verdad? Hay una comisión que va destinada para convertirse en utilidad para las administradoras de fondos de pensión. Yo no tengo nada contra las AFP en términos de, ellas existen en base a ley, ¿verdad? Lo estoy tratando de explicar exactamente, porque una parte de lo que nos descuentan va a parar y se convierte en utilidad, ¿verdad? Hay algunos datos que me llegaron hace algunos días a mis manos sobre qué significa en millones. Eso, son varios millones cada mes o cada año, son varios millones, ¿no? Y hay que recordar que, pues sí, que quienes administran estas AFP, pues no es Juan Pérez, no es el señor allá, es gente de mucho dinero, no en el país, sino son grupos económicamente fuertes en América Latina, ¿no? Y también en el país, ¿no? Diputado, estamos frente a una situación complicada, como usted lo explica, y como los mismos amigos y amigas que nos ven pueden investigarlo, ¿verdad? Porque hay suficiente documentación que respalda todo esto y que somos sujetos de eso porque gran mayoría de la población salvadoreña cotiza, pero ¿cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿Cuál es la propuesta o cuál es el camino a seguir a criterio del grupo parlamentario del FMLN para solventar en la medida de lo posible esta problemática? Sí, es un gran desafío que hay que encontrar y que hay que abordarlo. Este tema hay que abordarlo como lo está abordando el actual gobierno, nuestro gobierno actual, de manera muy seria, de manera muy responsable, pensando principalmente en las presentes y en las futuras generaciones, pensando en usted, estimado amigo y amiga, y claro, no queremos seguir el camino que desde el 97 para acá, 97, 2007,
digamos, 15 años, a los 16 años, en donde esta ley que aprobaron se le han hecho como 20 reformas. Y es que los sistemas previsionales son bien complejos y bien delicados, que una reforma que se le haga en algún sentido trastoca los demás componentes del sistema previsional. Entonces, y yo cité un día de esto en la sesión plenaria que Arena estaba ahí queriendo decir que ellos no tenían responsabilidad en esta situación que tiene el país en cuanto a la deuda de pensiones y el sistema previsional, y yo les decía, miren, les recordaba que aún en el caso chileno conocimos de una reforma que hace algunos años le hicieron al sistema previsional, pero que fue producto de un debate serio, responsable, profundo, como de 4 años, para efectuar ciertas reformas necesarias, según ellos en aquel momento. Y ellos en como 15, 12, 13 años, le han hecho como 20 reformas. Y una de ellas fue haber creado el fondo, el fideicomiso de obligaciones previsionales. Ayer escuchaba yo a un diputado de Arena decir que estar afirmando que actualmente el gobierno le mete la mano a los fondos de pensiones para cubrir el gasto corriente. Y ese diputado que estaba hablando es de los que yo considero como uno de los padres de la privatización de las pensiones, y además que aprobó el fideicomiso de obligaciones provisionales, que justamente determinó eso que él hoy señala y que trata de ignorar. Ahora, aplica el dicho, diputado, tiran la piedra y esconden la mano. Aplica ese dicho y otros también, pero vamos a ver, mira, pero hay que abordarlo de manera responsable, ¿no? De manera seria, de manera responsable. Nuestro gobierno ha creado un equipo técnico, entiendo que está Secretaría Técnica, el Ministerio de Hacienda, con seguridad la Superintendencia del Sistema Financiero, y pues ya se ha conocido públicamente que se está haciendo un análisis muy serio y muy responsable. Bueno, en esta semana tuvimos la visita del ministro de Hacienda a la Comisión de Hacienda de la Asamblea a venir a hablar sobre un punto que tuvo a la base una resolución de la Sala de lo Constitucional, en la cual establece que el Congreso legisle para mejorar la rentabilidad de las pensiones, algo así. ¿Esta cosa qué es? Se supone, estimadas personas, se supone que los recursos que estamos ahorrando ganan una rentabilidad, ganan intereses producto de que los estamos ahorrando, digamos. Y yo recuerdo que en años de los gobiernos de Arena, esa disque rentabilidad, entonces, ¿para qué? Porque se supone que es así. El ahorro que se hace cada mes, más la rentabilidad que se obtiene cada mes y año, tiene como resultado que cuando tú tengas 55 años como mujer que eres, o el hombre 60 y 30 años de cotizado, es lo que has ahorrado más la rentabilidad, te tiene como resultado una pensión mayor. Ahí la importancia de la rentabilidad. Pero en los gobiernos de Arena, yo recuerdo varias veces que acudí a las estadísticas, que la rentabilidad era bajo cero. La inflación se comía la poca rentabilidad que tenía ese recurso. Ahora, en esta administración, por eso es importante que la economía crezca, porque impacta en esto. Ahora la rentabilidad a enero, según la Superintendencia del Sistema Financiero, la rentabilidad real, quitándole la inflación, anda por 3.4% del dinero de los cotizantes. El 3.4%, esto es bueno. Claro, necesitamos que la economía mejore mucho más para que la rentabilidad de estos recursos sean todavía mayores. Y que venga el ministro de Hacienda y nos diga, miren, podemos analizar, de acuerdo a la resolución de la Sala, que los fondos deben en un interés no menos del 3.1%, creo que dijo. Eso es muy bueno.
Eso es muy bueno. Ahora, sí reflexiono así para la sala y para todo. No podemos seguir haciendo la reforma a este sistema sin que sea producto de un debate serio, responsable, profundo, pensando en usted. Porque de lo contrario, porque ese dinero que se pagaría de acuerdo a lo que establece la sala, no va a surgir del sector privado. Ese va a surgir del dinero de los salvadoreños y salvadoreñas, del presupuesto general de la nación. De ahí va a surgir. ¿Ves cómo un tema que tiene que ver con un punto específico del sistema de ahorro para pensiones, cómo trastoca por otro lado el asunto? Entonces, por eso es que debe de abordarse de manera muy seria, y así como lo estamos abordando nosotros. Así es, diputado. Nosotros vamos a darle seguimiento a este tema que va a estar siendo discutido en diferentes escenarios, no solo en la Asamblea Legislativa. Pero antes de cerrar, diputado, se nos acaba el tiempo, así que brevemente, otro de los temas importantes que se está discutiendo es esa reglamentación de todas las transacciones de dinero electrónico. Se ha conocido a través de denuncias ciudadanas que está siendo utilizado para la extorsión. ¿Cómo va este tema en la comisión? Sí, en la Comisión Financiera está discutiéndose el proyecto de ley que esta legislatura ya lo encontramos de la legislatura anterior, que es la Ley de Inclusión Financiera, que tiene dos grandes componentes y tiene un propósito. Un propósito principal, hay otro propósito. Dos componentes tiene. Uno es el uso de dinero electrónico, y dos, la apertura en el sistema financiero, los bancos, por ejemplo, de una cuenta simplificada. Porque ahora, para aperturar una cuenta de ahorro o una cuenta a plazo o una cuenta corriente, hay que llenar una cantidad de requisitos en el sistema financiero. Pero como su nombre lo indica, es una ley de inclusión financiera. Inclusión, es decir, va destinada, y había el propósito, uno de los propósitos principales es ayudar, apoyar, incluir a los micro y pequeños negocios que no están en el sistema financiero. Por eso es el concepto de inclusión. Entonces, y aprovechar las tecnologías, y obviamente con eso, sin lugar a duda, va a impactar a ese sector que es la micro y pequeña empresa, que es la que más empleo genera en el país. Lo voy a ejemplificar como de manera concreta, no lo único, pero una de las formas de cómo esto podía ayudar. No sé por qué siempre cito el caso de 4 municipios de mi departamento, que es Jicalapa, Teotepeque, Chiltiupán, Tamanique. Las personas de ese lugar, la señora de las tienditas de esos lugares, para venir a hacer una transacción financiera tienen que venir al Puerto de la Libertad, porque ahí hay una agencia bancaria. ¿Cuánto tiempo les ahorraría? Tiempo, ¿verdad? Recursos y riesgo de traer su dinero. En cambio, la inclusión financiera significaría que las personas les puedan enviar remesas nacionales y también recibir del extranjero remesas, haciendo uso de la tecnología, en este caso, por ejemplo, la telefonía, ¿me entiendes? Entonces, y no tendrían que desplazarse, ¿verdad? Sino que recibirlo allá en su lugar, de acuerdo a cómo se vaya expandiendo las empresas que van a dar esos servicios. Legislar eso es lo que estamos haciendo actualmente. O sea, estamos pensando con ese tipo de proyectos de ley de ayudarle justamente a la gente que no esté incluida y a ese sector tan importante que es la micro y la pequeña empresa. Buscando sobre todo la seguridad financiera para las familias que opten por utilizar este tipo de tecnología. Seguridad financiera y sí, eso tiene que garantizarse, pues, la seguridad, y como tú le decías hace un momento, y también que queden los candados para que el crimen, ¿verdad?, la gente que se dedica a delinquir no hagan uso de esto, no quede vulnerable la ley para esa parte, y principalmente aprovechar las tecnologías que es necesario hacer mayor uso para
para ahorrar y también para sacar el mayor provecho posible. Bueno, diputado, queremos agradecerle por toda esta información que ha compartido con nuestros amigos y amigas televidentes del quehacer parlamentario. Vanessa, un gusto, y un gusto estar también con ustedes por medio del programa. Adelante, no permitamos que nos maten la esperanza, porque hay una serie de voces que quiere generar eso en el país. Nosotros somos gente luchadora, trabajadora, que sabemos sobreponernos a las adversidades, así somos los salvadoreños y salvadoreñas, y a seguir adelante. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en el espacio Voz Parlamentaria. Si quiere conocer más del trabajo que realizan los diputados y diputadas del FMLN, le invitamos a visitar nuestra página web www.gpfmln.sb y también a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Buen día.